Desde la Real Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, vaya para todos ustedes nuestro cordial saludo de paz y bien. El pasado domingo 20 de octubre, en el transcurso de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco procedió a la canonización de los mártires de Damasco, que él mismo había aprobado el pasado 23 de mayo. 11 son los mártires canonizados, 8 frailes franciscanos, 7 de ellos españoles y 3 laicos católicos maronitas, beatificados por el Papa Pío XI el 10 de octubre de 1926, el séptimo centenario de la muerte de nuestro seráfico padre San Francisco. Su memoria se celebra el 10 de julio. He aquí sus nombres y procedencias. Fray Manuel Ruiz López, natural de San Martín de Ollas, Burgos, 56 años, guardián del convento. Fray Carmelo Volta Bañuls, nacido en Real de Gandía, Valencia, 57 años, párroco. Fray Nicanor Ascanio Soria, natural de Villarejo de Salvanés, Madrid, diócesis de Alcalá, 46 años. Fray Pedro Nolasco Soler Méndez, nacido en Lorca, Murcia, 33 años. El más joven, juntamente con un laico, de estos 11 mártires. Fray Nicolás María Alberca Torres, natural de Aguilar de la Frontera, Córdoba, 30 años. Fray Francisco Pinazo Peñalver, valenciano de Alpuente, 58 años. Fray Juan Jacobo Fernández Fernández, nacido en Carballeda de Cea, Orense, y otro fraile austríaco, Fray Engelberto Colans, natural de Salzburgo, 33 años. Juntamente fueron martirizados aquella noche del 9 al 10 de julio del año 1860, junto a los seglares, 2 casados, 1 soltero, hermanos de carne, Moti, Francisco y Rafael Masabic. La provincia de la Inmaculada Concepción en España, que hoy hereda la gloria de estos 7 mártires, celebra este sábado 26 de octubre la misa de acción de gracias por la canonización de sus mártires en esta Real Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. La celebración será presidida por Monseñor Jesús Sanz Montes, fraile franciscano, arzobispo de Oviedo. Será también concelebrada por el arzobispo emérito de Burgos, Fideles Raiz Vegas, y uno de los 4 obispos auxiliares de Madrid, el extremeño don Vicente Martín Muñoz. Está presente el ministro provincial de los franciscanos de la provincia de la Inmaculada, el padre Joaquín Zurera Ribó, y otros frailes y sacerdotes franciscanos que se han unido a nuestra alegría y a la alegría de muchos de los pueblos y ciudades que vieron nacer y también celebran con nosotros esta solemne canonización.
Como es sabido, la custodia de Tierra Santa fue confiada a nuestra orden tras la visita que San Francisco hizo a aquellas tierras en 1219 y su encuentro con el sultán de Egipto. A lo largo de los siglos han sido innumerables los trances de persecución, destrucción e incautación de bienes que padecimos, pero nunca hemos claudicado con el apoyo de la Santa Sede y la protección de San Antonio de Padua. La monumental basílica de estilo neoclásico desde la que nos transmitimos esta Santa Misa, próxima al popular barrio de La Latina, destaca por la riqueza artística que atesora en su interior, como están pudiendo observar, con lienzos de Goya o de Francisco de Zurbarán, así como su impresionante cúpula, la más grande de España y la cuarta de Europa. Tras las basílicas de San Pedro y el Panteón, ambos en Roma, y la basílica de Santa María del Fiori, en Florencia. El presidente de la celebración se dispone a incensar el altar, la mesa del crucificado, donde se renueva la muerte y la resurrección del Señor. En este sagrado misterio que Él nos dejó como memorial de su Pascua. A la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados, se une ahora y siempre la sangre de los santos mártires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. La persecución de los cristianos, en sus más variadas formas, es una realidad inseparable de nuestra fe. El Hijo de Dios nos lo anunció por adelantado y nos dio ejemplo de perdón a sus verdugos antes de su muerte en la cruz. El martirio en Damasco de San Manuel Ruiz y sus compañeros franciscanos, junto a 3 seglares de la Iglesia Católica Maronita, acaecido en el año 1860, nos trae a la memoria que ellos vencieron con la sangre del Cordero y no amaron tanto su vida como para temer y rechazar la muerte. Por eso reinarán con Cristo para siempre. Nada pudo apartarlos del amor del Verbo encarnado, ya que 7 de los 8 frailes menores canonizados por el Papa Francisco el pasado domingo nacieron en España. Aquí nos reunimos para cantar su victoria, agradecer a Dios que los haya sentado entre sus elegidos y a nosotros nos ayude a seguir sus huellas. Nos disponemos a la celebración reconociendo ante Dios nuestros pecados, estando ciertos del abrazo de su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso, tú que has dado fuerza a San Manuel Ruiz y compañeros para testimoniar tu nombre con el martirio, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que por sus méritos y oraciones el pueblo que tu Hijo adquirió con su sangre permanezca firme en el testimonio de la fe, y los que aún caminan en las tinieblas del error sean conducidos a la luz del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Concluyen los ritos iniciales de la misa, que darán paso a la primera gran parte de la celebración, la liturgia de la palabra. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento los alcanzará. Los insensatos pensaban que habían muerto y consideraban su tránsito como una desgracia y su salida de entre nosotros una ruina, pero ellos están en paz.
Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes bienes, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en su rastrojo. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque la gracia y la misericordia son para sus devotos y la protección para sus elegidos. Palabra de Dios. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura de la primera carta de San Pedro. Hermanos, estad alegre en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que, cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Así pues, que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser asesino, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que dé gloria a Dios por este nombre. Porque ha llegado el momento de que el juicio empiece por la casa de Dios. Pero si nosotros somos los primeros, ¿cuál será el final de los que desprecian el Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y pecador? Así pues, que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, haciendo el bien, pongan también sus vidas en manos del Creador, que es fiel. Palabra de Dios. El canto del Aleluya nos prepara y dispone
para escuchar este fragmento del Santo Evangelio. Va a ser proclamado por el ministro provincial de los franciscanos de la provincia de la Inmaculada Concepción en España, Fray Joaquín Zurera Ribó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Os digo pues, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti. El presidente de la celebración bendecirá ahora a la asamblea con el evangeliario. Y sobre los sagrados textos proclamados tendrá ahora la homilía. Queridos hermanos en el episcopado, don Fidel, arzobispo emérito de Burgos, y don Vicente, obispo auxiliar de Madrid. Querido padre ministro provincial, padre guardián de esta comunidad, hermanos concelebrantes, hermanos de la Orden Franciscana Seglar, hermanos y hermanas en el Señor, también los que nos seguís a través de la retransmisión de 13 Televisión. Que Dios llene de paz vuestros corazones y nuestros pasos caminen por las sendas del bien. El domingo pasado la plaza de San Pedro en Roma se llenó de fieles venidos de tantas partes para asistir a la canonización de los mártires de Damasco. 8 frailes franciscanos y 3 laicos de la Iglesia maronita que con ellos colaboraban. Con el Papa Francisco dimos gracias a Dios por ese reconocimiento de los nuevos santos que como tales señala la Iglesia para que podamos mirarnos en ellos, agradecer su testimonio y contar con su fraterna intercesión junto al Señor. Hicieron su profesión religiosa como hijos de San Francisco de Asís. A esa forma de vida cristiana fueron llamados. El sí de su respuesta tuvo la incondicionalidad de quien se fía del todo, de quien poniendo su nombre en sus labios, les dijo: ven,
y ellos fueron, desde España y desde Austria, dejando tierra, familia, cultura, para aventurarse en la senda a la que misteriosamente Dios les llamaba. Siria fue su destino y allí se hicieron misioneros franciscanos. Fue en Damasco donde el apóstol tuvo también su comienzo. Él iba de perseguidor de cristianos, pero en aquel Damasco se cruzó con Cristo y allí terminó el Saulo fariseo para que naciera el Pablo cristiano. Nuestros mártires no fueron kamikazes ni bonzos, sino sencillamente discípulos de Jesús en la escuela de San Francisco. Como dice el Poverello en su regla, los misioneros franciscanos deben primero dar testimonio de su fe cristiana, viviéndola con los hechos, y solo luego con la palabra como un anuncio de buena nueva. Un paso más es el que ellos dieron al testimoniar con la entrega martirial, amando a los enemigos, a los que no hay que tener miedo, aunque maten el cuerpo, porque no pueden hacer nada más, como acabamos de escuchar en el Evangelio, y como San Francisco termina ese capítulo misionero de su primera regla. Fue en Siria donde escribieron su mejor página como misioneros, que viven, anuncian y mueren por ese Evangelio. Centrados en torno a la Eucaristía, se dieron cita en la iglesia para confesarse y luego adorar juntos la presencia de Cristo resucitado. Era el mismo Jesús que amaban en los pobres, con todos sus rostros y carencias, y en los niños que educaban en el colegio conventual. Así dieron su testimonio postrero, dando la vida para siempre por amor a Cristo y a los hermanos. 8 frailes y 3 laicos que nos dieron la más hermosa y perenne lección, escribiéndola en el libro de la vida con la letra de su propia sangre. La fe no se profesa solo con los labios, sino con toda la vida que llega incluso a entregársela como supremo acto de amor. Jesús se atrevió a llamar dichosos a quienes sufren las lágrimas, el hambre, la acechanza, haciendo de su llanto un canto sereno, vistiendo sus penurias de galas inimaginables, saciando sin empacho el corazón y suscitando en la persecución los peregrinos de la eternidad que ya nadie ni nada podría detener. Estamos ante una revolución de los valores con esta proclama de las bienaventuranzas, como también recoge ese capítulo misionero de la regla primera de San Francisco. Lo que paradójicamente llama el Señor dicha y felicidad, el mundo lo reconoce como infeliz desdicha. ¿Cómo es posible semejante trueque y trastoque? ¿Cuál es el secreto por el que una maldita malaventuranza se convierte en bienaventuranza bendecida? Son las paradojas de Dios. Nunca lo entenderán quienes no caminan por los caminos que Dios frecuenta, quienes jalean la crispación y usan de la mentira en sus gobernanzas, quienes malmeten, calumnian e insidian, los camaradas de la oscuridad mortecina que no aman la luz ni la vida. Estos hermanos nuestros que dieron su vida por Dios perdonando a quienes se la arrancaban tan cruel y violentamente, fueron víctimas de una terrible confusión resentida que fijó su diana en inocentes que vivían sencillamente su fe sin hacerlo contra nadie. ¿Cuál fue su presunta fechoría que había que reprimir con tamaño exceso de quien ciega la vida? Su ridículo delito en la mente de sus asesinos fue la fe que los mártires abrazaron, su vocación vivida, el testimonio cristiano y franciscano en todas las vías. No se les encontró en sus hábitos y ropas un carnet de la guerrilla porque nunca militaron en política, ni armas defensivas
quienes eran instrumentos de una paz cristiana y rendida, ni odio en su mirada quienes asomaban a la vida desde los ojos del Señor, preciosa atalaya, ni siquiera una resistencia legítima que hubiera podido resolver la tragedia con una simple huida. Eran sacerdotes, eran frailes franciscanos y aquellos 3 seglares con sus familias. Sencillamente habían encontrado a Dios en sus vidas, escucharon el susurro de su llamada y dijeron un sí grande a cuanto en la Iglesia Dios les proponía. En esta Eucaristía, amigos y hermanos, de verdadera acción de gracias a Dios como familia franciscana, no vamos a relatar el escarnio que sufrieron antes de morir, ni queremos tampoco reconstruir aquel terrible escenario pronunciando el olvidado nombre de los verdugos, de sus enseñas y sus siglas. Nada de eso constituye nuestra memoria histórica, porque en el corazón cristiano solo cabe la gratitud conmovida por el testimonio de los mártires y no el ajuste resentido de quien quiere reescribir la historia sucedida. Nuestro recuerdo es paradójicamente mucho más subversivo, porque no nace del rencor ni trata de imponer el olvido, no esgrime la provocación, sino el reconocimiento que nos abre a la reconciliación que en estos mártires aprendemos. Murieron amando a Dios, testimoniando así su belleza, y como hizo el Maestro, miraron a quienes no sabían lo que hacían, implorando a Dios para ellos el perdón que no obtuvieron ellos en aquella violencia enloquecida. Con dulzura, sin acritud ni revancha, ellos han escrito con su sangre la página de una humanidad nueva y redimida en aquel primer mártir cristiano que dio su vida en la cruz, Jesucristo, compartiendo los sufrimientos del Señor, su gozo y su alegría, como nos ha dicho la segunda lectura de la carta de San Pedro. Hoy los martirios siguen existiendo en tantas partes del mundo, en donde los cristianos siguen siendo perseguidos, torturados y asesinados. Un verdadero cristiano será siempre un peligro para quienes no aman la libertad, la justicia, la paz o sencillamente la vida. Pero hay también otros martirios que se infligen de modo incruento cuando se banaliza, se censura o se penaliza el poder vivir nuestra fe, nuestra caridad y nuestra esperanza. La cruz o el paredón pueden tener tantas formas, aunque respondan siempre a una persecución de Cristo y de sus hermanos los cristianos. Nuestra respuesta no puede ser otra distinta a la del Señor y a la de los mártires que hoy celebramos. Por eso, en medio de tantos callejones sin salidas, de absurdos y de heridas, aparecen estos hermanos que, siendo víctimas del odio por su fe confesada y vivida, son para nosotros un reclamo de perdón, de reconciliación, de vivencia cristiana audaz y sencilla. Son una ciudad sobre el monte, el testimonio elocuente del verdadero amor y en el candelero de nuestro tiempo, la luz más encendida. Que todos ellos intercedan por nosotros y por esos pueblos que en Siria, en el Líbano, en Israel, siguen en estos días sufriendo persecución y terror. Que intercedan por las personas más zarandeadas por la dureza de la vida y la perfidia de la muerte, para que puedan encontrar en estos nuevos santos franciscanos el consuelo, la fortaleza y la fraterna compañía. Como hemos escuchado en la primera lectura del libro de la sabiduría, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanza. Los insensatos piensan que han muerto considerando su tránsito como una desgracia, pero ellos, sin embargo, están en paz, gozan de Dios y de la vida que no acaba,
y rezan por nosotros desde ese cielo que la palma del martirio les ha abierto eternamente. Que Manuel Ruiz, Carmelo Volta, Pedro Soler, Nicanor Ascanio, Juan Jacob Fernández, Nicolás Alberca, Engelbert Colland y los 3 hermanos Mascabi, laicos de la misma familia, intercedan por nosotros, y que la Reina de los Mártires, Nuestra Señora, nos cubra con su manto y junto a todos ellos nos acompañe hasta la otra orilla. El Señor os bendiga y os guarde. Paz y bien, hermanos. Proféticas palabras de una voz profética del episcopado español. Iluminándonos para la celebración y la vida de cada día. Hermanos, en esta conmemoración de los santos mártires de Damasco, mártires de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por el nombre de Cristo vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nos unimos al Santo Padre, al Papa Francisco y a todos los padres sinodales que están concluyendo sus trabajos en Roma, para que sean fieles al Espíritu del Señor y fieles a la gran tradición cristiana en la propuesta que nos harán al resto de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de los santos mártires franciscanos de Damasco, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluida la liturgia de la palabra, nos disponemos a la celebración eucarística, preparando el altar donde conmemoramos y renovamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Emociona que estos hermanos nuestros, muchos de ellos, fueron decapitados precisamente en el altar, donde cada día renovaban el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin acritud, como nos ha recordado el presidente de la celebración, recordamos su martirio, su ofrenda. Por el Tratado de París de 1856, que dio por terminada la guerra de Crimea, se otorgó a Turquía la misma personalidad jurídica que ya tenían los estados occidentales, y el sultán tuvo que reconocer el derecho de culto de los cristianos. Aquello encendió la rebelión de muchos musulmanes chiítas, que lo tuvieron como una infamia al sagrado Corán. En las montañas de Beirut, capital del Líbano, los islámicos drusos iniciaron con odio la masacre durante los primeros meses de 1860. La revuelta llegó a Damasco, donde nuestros frailes habían abierto conventos y escuelas. Los españoles, precisamente, por no poder vivir en sus conventos españoles debido a la exclaustración de 1835. Creyendo los fieles perseguidos hallar la seguridad dentro de los muros,
la traición de un carnicero de confianza del convento condujo a los verdugos al interior. Allí fueron martirizados en la medianoche del 9 al 10 de julio de 1860. Sus cuerpos fueron depositados en la cisterna del cenobio, de donde fueron extraídos en 1861, para ser inhumados en el suelo de la iglesia. La fama de santidad creció por todos los lados, incluso cuando estaban depositados en la cisterna, donde unos jóvenes vieron una luz esplendorosa y humo como de incienso, el mismo que ahora sube desde el altar del Señor para ser su gloria y bendición. Es la oración de los santos. Los milagros multiplicados especialmente en Damasco, donde se guardan sus reliquias sagradas, en la iglesia franciscana dedicada al apóstol Pablo. Dispongámonos también nosotros para unir nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestras vidas, a la vida inmolada de Cristo, el único sacrificio agradable a Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, las ofrendas y oraciones que te presentamos en el glorioso recuerdo de los santos mártires Manuel Ruiz y compañeros. Y al igual que a ellos concediste la admirable victoria cuando combatieron por la fe, danos también a nosotros la firmeza en la virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el arzobispo de esta Iglesia diocesana, José y sus obispos auxiliares, con el arzobispo de Oviedo, Jesús, que nos preside en esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los santos mártires, San Francisco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Paz en la justicia, paz y bien para todos los pueblos que están en guerra, paz para la Tierra Santa, paz para Siria, paz para el Líbano, paz para cada uno de nosotros que quizás vivamos también en la mentira y en la división. Que la paz del Señor nos acompañe siempre, nos transforme siempre, nos convierta siempre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy que entres en mi casa una palabra. Cada vez que nos reunimos para celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, y se nos invita a participar del pan de la vida, siempre recordamos a los enfermos, aquellos que no pueden venir a la celebración y que desean ardientemente participar en la mesa y en la cena del Señor. Vaya nuestro recuerdo para todos vosotros, los que seguís esta celebración, postrados también en la enfermedad, en la soledad y en el deseo incesante de recuperar aquello que de la que hemos sido privados. Aunque no hemos querido interrumpir la celebración ni la oración personal con comentarios artísticos, todos habéis podido comprobar la riqueza, la belleza de este templo, declarado Monumento Nacional en 1980. Templo que se levantó, según cuenta la tradición, sobre un terreno que se le ofreció a nuestro seráfico Padre San Francisco cuando pasaba por Madrid el año 1214, camino de Santiago de Compostela. En este lugar se levantaron hasta 3 templos previos al actual, que data, como decíamos al principio de la celebración, del siglo XVIII, y que fue acometido por la orden con planos de un fraile laico, Fray Francisco Cabezas. Entre 1776 y 1784 se finalizó su construcción bajo la dirección ya del gran Francisco Sabatini. La iglesia consta de una planta central circular cubierta por una gran cúpula de 33 metros de diámetro y 58 metros de altura, capilla mayor y 6 capillas laterales, en torno a la cual se cubren con cupulillas de inferior tamaño. En su interior se encuentra gran colección de cuadros de artistas españoles de los siglos XVIII y XIX, sobre todo en la pinacoteca que hay en la clausura del monasterio, abierta a todos los visitantes. La Orden de San Francisco fue expulsada de su convento, como tantos otros monjes y frailes, en 1835, por las leyes liberales de exclaustración e incautación de Mendizábal, ministro de Hacienda. Volvimos al cenobio el 1 de abril de 1927
en virtud de un real decreto del 20 de septiembre del año 1926. El edificio, sin embargo, pertenece, por ley del 18 de octubre de 1946, a la Obra Pía de los Santos Lugares, institución autónoma radicada en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El título de real obtuvo al acogerse al patronazgo de Carlos III, instituido por Real de Célula del 5 de julio de 1785. El Papa San Juan XXIII, terciario franciscano, elevó esta iglesia a la dignidad de basílica por un breve fechado el 2 de febrero de 1963. Estamos viendo el cartel oficial que sirvió para la canonización de los 11 mártires de Damasco. Es una obra del ilustrador italiano Andrea Pucci. Mientras damos gracias al Señor por este banquete al que nos ha invitado, desde nuestras casas y familias u hospitales, de modo espiritual, recordamos también que en otros lugares de la geografía española también hoy celebran en sus pueblos o ciudades, como es el caso de Valencia, de la que hay 2 mártires, estas misas de acción de gracias. Fortalecidos con este divino banquete, te pedimos nos concedas, Señor, por la intercesión de los santos mártires Manuel Ruiz y compañeros, recibir la corona de gloria que nos prometes, así como ellos merecieron obtener la insigne palma del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con la que concluye esta gloriosa celebración. El Señor de los mártires. esté con vosotros. Dios, gloria y felicidad de los santos, que os ha concedido celebrar hoy esta fiesta de los mártires franciscanos de Damasco, os otorgue sus bendiciones eternas. Amén. Que por intercesión de los santos mártires os veáis libres de todo mal y alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constante en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Y que Dios os conceda reuniros con los santos en la felicidad del reino, donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los moradores de la celeste Jerusalén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que los santos mártires acompañen nuestros pasos como testigos, cristianos y franciscanos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Termina la celebración de la Eucaristía en la Real Basílica de San Francisco el Grande. Les ha acompañado en los comentarios Fray Antonio Arévalo Sánchez, fraile franciscano. La asamblea, compuesta por miembros de la familia franciscana, tanto religiosos como seglares, entonan la plegaria a Nuestra Señora de los Ángeles. El conventito de la Porciúncula en Asís, donde nacieron nuestras órdenes, donde nació el carisma franciscano y desde donde nuestro Santo Padre Francisco voló al cielo el año 1226. Dentro de poco, la Iglesia y nosotros celebraremos
el 8º centenario de la muerte de Francisco. Como este año de 2024 celebramos el 8º centenario de la impresión de las llagas, en torno a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Paz y bien para todos. Buenos días desde Madrid.